Bueno, bienvenidos a la 7ª Feria Iberoamericana del Libro en Canadá. Y tengo el gusto de presentarles a Aspasia Gordiski, una querida amiga. Ella es chilena canadiense, así que démosle una bienvenida. Bueno, el título es en realidad Migración Forzada. Voy a hablar sobre migración, porque las migraciones son todas diferentes, por diferentes causas y por diferentes razones, unas más y otras menos. Nadie abandona su país porque le va estupendo en el país, ¿no? Resulta que cuando uno vuelve de vacaciones a su tierra natal, la gente no la trata como a uno de ellos. Pasas a ser la canadiense. No sé si te has dado cuenta, si alguno ha viajado, pero aunque no te lo digan, te consideran así. Extranjero allá y extranjero acá. Y bueno, luego de escuchar sobre mi existencia anterior al exilio, habrá un espacio para preguntarme y preguntarse entre ustedes también sobre este antes y después. Mi padre era un inmigrante en Chile. Sin embargo, yo no supe lo que significaba realmente la palabra inmigrante hasta mi adolescencia. ¿Quién era mi padre antes de que yo le pusiera ese título? Un conde austriaco de sombrero al lomo y distinguidos modales. Se sentaba bajo el parrón cargado de uvas agridulces, la mirada perdida en los surcos recién labrados de la parcela. Fumaba la pipa con deleite, también cigarrillos, y con el humo que salía de su boca, dibujaba circulitos en el aire que yo trataba de alcanzar tropezando en un sendero de pedruscos blancos que conducía hacia el bosque de eucaliptos. Allá, al final, confundidos entre tierra y polvareda, iban desapareciendo los cactus amarillos y verdes y la higuera, que según el decir de los habitantes de la casa, florecía solamente a las 12 de la noche. A veces escribía en la escuela durante el recreo, mientras las otras niñas jugaban y lucían sublimes, sin trenzas como yo. Sus delantales inmaculados, comprados en tiendas elegantes y no hechizos como el mío. Un día, un amigo de mi hermano me contó que acababa de llegar de Canadá, lejano país donde los jardines se visten de blanco durante casi todo el año. A la sombra del enorme sauce llorón, testigo final, fiel de mis tímidas elegías primerizas, trató de abrazarme. Sus lentes le daban un aire intelectual que me atraía, pero lo rechacé, sobre todo porque se rumoreaba que las muchachas podían quedar embarazadas con un beso apasionado. Bendito aquel refugio de mi infancia en las laderas del Canal de la Vuelta. Se marchó sin dejar huella, convertido en un extraño desde que volvió del extranjero. ¿Sería eso ser un inmigrante? Rápido va el mundo. Nací en la etapa final del cine mudo, en la época de la radio encima de un estante alto en la cocina, la época en que una leía los periódicos y las revistas compradas en el almacén de la esquina, donde también se podía hablar por teléfono si no tenías uno en la casa, aparatos negros sujetados en la pared del pasillo, con el auricular enorme que cuando chica no lo alcanzaba tampoco. Jamás se nos ocurrió que por una pantalla pegada a una especie de radio grande veríamos las teleseries, veríamos a los artistas cantando, a las parejas besándose y hasta las guerras en directo. Ni siquiera se nos hubiera pasado por la mente que algún día caminaríamos enchufados, hablando con gente hasta de otro continente.
Cuando apareció el Internet, ya en Canadá, la cosa pasó a mayores, porque ni siquiera tenía yo que sumar las notas de mis alumnos a la basura, las calculadoras, que más encima había que ponerlas al sol para ver claro. Ahora todo en un clic. Claro que por momentos esto servía para bajonearse. Por ejemplo, cuando fuimos encontrando con mi marido los nombres de nuestros amigos y compañeros de trabajo en la lista de los muertos y desaparecidos durante la dictadura. Hablo de aquella época que nos obligó a quemar los libros, a romper los discos viniles y a sepultarlos. Luego pasamos a los cassettes y de los cassettes a los CD. Ahora tampoco eso. Algunas llaves y CD todavía circulan, pero la mayor parte de la música está en el cielo. Aunque con tanto adelanto, aprendimos además que el cielo no existe, que las religiones confunden y someten a los pueblos, y sacamos fotos de pruebas no tangibles con celulares inteligentes que de pronto nos juegan una mala pasada porque son más inteligentes que nosotros. Tengo la edad de las parejas eternas en las buenas y en las malas. Se cayeran bien o se cayeran mal. Las que no se conocieron en un sitio de encuentros. No jugábamos con un aparato electrónico encerradas en la pieza. Jugábamos a las bolitas y al luche, en la calle, con los cabros del barrio. Et un matin, tout était en flammes. Et un matin, les âtres sortaient de la terre, dévorant les vivants, et de l'or, ce fut le feu. Ce fut la poudre de l'or, et de l'or, ce fut le sang. A veces me pregunto si es cierto, si partimos, si de verdad todo se quedó allá, el aparador con el candelabro arcaico, la mesa coja, nuestro majestuoso bosque de eucaliptus que alimentaba la chimenea. Me asomo a una calle que me es adversa. Todo está húmedo, la gente apresura el paso. Nadie me conoce y yo no conozco a nadie. Quiero salir, a tientas busco las chalas, no están. El espejo me devuelve una imagen tenue de trenzas deshechas y pupilas asustadas. Intento llamar a mi hermano, el único que se quedó en Chile. No recuerdo su número de teléfono. Confieso que he vivido es el título de un libro de Pablo Neruda. Moi, j'ai vécu. Et quand on me demande comment, d'un cri viscéral, j'interpelle les montagnes, en quête de leur compassion. Ces géants silencieux, à genoux, savent comment on convoquait les désignés pour les anéantir les uns après les autres, détruire leurs rêves, leurs idéaux, la forteresse de leur loyauté. On les a émenés, fumée noire, couloirs sans fin. Leurs plaintes, transformées en échos, ont été imprimées dans des journaux, des revues. Certaines ont fui, bagages de cuir usés, vêtements du dimanche, glacés comme en hiver. Inlaissablement en fil, ils sont attendus dans les aéroports du monde jusqu'à devenir tumulte. Les corps, peu à peu, dégageant un effluve de partance et de fugue. Argentins, Chiliens, Espagnols, migrants, puanteurs de colis oubliés à la gare, empanadas périmées, des mots répétés jusqu'au non-sens, pleurs d'enfants abandonnés.
J'ai connu cette détresse. J'ai complété des documents fastidieux, interrogé mes propres enfants, laissé prier d'attendre en silence en bas dans l'escalier en ciment. Un petit autobus viendra vous chercher. N'égarez pas vos cahiers. Ils ont pleuré, m'ont supplié de retourner dans l'autre maison, la nôtre. Impossible d'oublier. Mon père disait que l'exil était héréditaire. Et peut-être il avait raison. Il est arrivé au Chili en fuissant la Deuxième Guerre mondiale. Moi, je suis arrivé au Québec en fuissant la dictature au Chili. Mon père, je voudrais tant chanter vos yeux marrants l'énigme de votre existence. Vous rencontrez encore une seule fois, dans n'importe quel méandre abandonné de la ferme, en piétinant sur la terre humide qui entourait les arbres d'apricots penchés jusqu'au sol. Vous apercevoir sous le seul pleureur, solitaire, protecteur, surveillant en cachette la fleur nocturne de l'avocatier, les chiens aboyant à la lune, leurs museaux à travers les barreaux du portique rongés par les hivers farouches, l'alerte des bombes, les cris, les blessures. Votre guerre a-t-elle pris fin? J'ai grandi à La Reina, banlieue de Santiago, tout près de la grande Violeta Parra, qui vivait retirée sous une tente. Je passais par là pour me rendre au mois de Marie, à la paroisse du quartier. Parfois, j'entendais jouer de la guitare et chanter « Gracias a la vida que me ha dado tanto ». Elle m'a donné grillons et canaris, marteau, turbine, aboiement, averse. No me lo esperaba. El hallazgo disimulado detrás del poncho chilote de aquella vegetada caja de zapatos de mi madre, con algunas tarjetas de Pascuas y Año Nuevos febriles, de esas que se recibían antes, con banderitas, vírgenes o niños corriendo por praderas extremadamente floridas. Y por fin, la tapa que se arranca para mostrar el velo invisible de una media nylon agujereada. Hay que deshacer el nudo entonces, me digo en voz alta y no me atrevo. Deposito el envoltorio al costado y continúo escudriñando. Encuentro un extracto de poema de Gabriela Mistral, que obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1945, justo un año después de mi nacimiento. Ahora saben mi edad. La bruma espesa, eterna, para que olvide dónde me ha arrojado la mar en su ola de salmuera. La tierra a la que vine no tiene primavera, tiene su noche larga, que cual madre me esconde. Tout me semblait agréable. La générosité infinie de ma mère, la tristesse de mon père, la révolte de mon frère. Chez moi habitait aussi mon oncle. Il avait toujours le regard perdu dans l'abîme de l'alcool, partisan socialiste, mort de peine quand il a entendu par la radio le dernier discours du président. Je me souviens, disent les Québécois. Moi aussi, je me souviens. Pour cela, j'écris, comme si un jour je pouvais pardonner.
pour tuer l'homme de la paix, pour frapper son front libre de cauchemars. Ils ont dû se transformer en cauchemar. Pour vaincre l'homme de la paix, ils ont dû rassembler toutes les haines et en plus les avions et les tanks pour battre l'homme de la paix. Ils ont dû les bombarder, les mettre en flammes parce que l'homme de la paix était une forteresse. Dans la ferme de mon enfance, intense mais heureuse, il y avait aussi des lapins, des cochons, les chats Oucha et les chiens Yuri, que nous avons accueillis la journée même où Yuri Gagarin était parti dans l'espace. Tout près de la Lune, cet astre blanc, immaculé et exaltant, où je m'évadais bien souvent. Avec les abricots que je ramassais, ma mère faisait de la confiture et parfois elle participait au jeu de la canasta qui réunissait la famille le dimanche. Vivant dans un nuage de poésie et de rêves, je cherchais la fin du saudade qui m'envahissait, ce mot portugais qui peut vouloir dire le mal du pays, l'anxiété. Qui sait? Mais ni le ciel assure, ni mon refuge au bord du canal franchissant les sillons de la terre qui nous nourrissait ne m'aidaient à m'en défaire. Et alors, j'écrivais mes mémoires dans une espèce de journal intime, à feuilles lignées, confectionné par un vieil homme solitaire, indigent, qui vivait aussi chez nous. Je marchais des kilomètres pour me rendre au lycée, à la parade de la micro, à la boulangerie du coin, chaussant des souliers trop grands ou trop petits, en essayant d'éviter les chiens qui sortaient de nulle part, en aboyant sans cesse. Pour cacher ma peur, je sautais à la corde avec un pied et je chantais à plein poumon. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Avant 6 ans, je me suis mariée, vêtue d'une robe blanche et d'un voile, et qui s'étendait à l'hôtel à la porte d'entrée de la chapelle. J'ai eu 2 enfants. Ils étaient encore petits au début de la dictature. Mon 3e fils est né ici, dans la belle province, à Montréal. Mi gran defecto es que me cuesta mucho contar las cosas que me ocurren en prosa. Aparte de que mi historia en prosa o en poesía habla siempre de los míos, de mi madre, de mis hijos, de mi padre. Nuestra prioridad al llegar a Canadá, como la de otros muchos, era la de sobrevivir. Enviar dinero a la familia en Chile, darle alimento y techo a los hijos, y para eso había que adquirir la lengua, es decir, el inglés o el francés. Personalmente llegué sin ninguna. Hablaba el alemán, lo cual no me servía de mucho. Nos ofrecieron el COFI, curso para inmigrantes. Actualmente un hijo mío enseña a los recién llegados también. Las vueltas de la vida. De femme de chambre y obrera en una fábrica de botones, me pasé a las tablas, folclore del país de origen y luego teatro. La Barraca se llamaba el grupo, a semejanza del que creara un día el poeta español García Lorca. Empieza el llanto de la guitarra, se rompen las copas de la madrugada,
Empieza el llanto de la guitarra. Es inútil callarla, es imposible callarla. Actuamos, entre otros, bajo la dirección de Jaime Silva, Isidora Aguirre, Nelson Villagra, por si los conocen. Yo también actué en teleseries y películas quebequenses. Enseñé en el Cégep de Saint Jérôme, obtuve diplomas en la Universidad de Montreal, me inscribí en cuanto taller de creación literaria se presentaba. Declamé, leí, escribí, en fin, que todo valía para lograr aquella apología del alma y por ende el reconocimiento de nuestras nuevas existencias en tiempos revueltos. Igual, lo mío siempre fue la poesía. Al comienzo en la lengua de Cervantes, porque todavía no osábamos los escritores aventurarnos a la de Molière. Éramos jóvenes, teníamos los críos chicos, las esperanzas largas y las maletas cerradas, porque íbamos a volver. En medio de esas reflexiones estaba cuando me avisó la escritora chilena Yolanda Duque, que vive en Montreal, del Encuentro Internacional de Mujeres Poetas en el País de las Nieves, en México. No lo dudé ni un instante. Partí con mis poemas a cuestas, tirando la maleta que por supuesto no lograba equilibrar, libros a los que una se aferra y que pesan más de la cuenta. La comunidad del estado de Oaxaca, en donde fuimos asignadas 3 de las 55 poetas que asistimos al Congreso, se encontraba a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Su nombre, la cumbre de Ixtaltepec, un lugar en la cima de una montaña arisca de nubes blancas, esparcidas todas. El camino se hace al andar, dijo el poeta. Saqué algunas fotos y luego se me olvidó el paisaje, porque me sentía tan acogida por aquel hombre y su mujer de trenzas azabaches, explicándome con palabras rebuscadas que en la escuelita detrás de los matorrales ella enseñaba el castellano. Sus hijos de anchas sonrisas me escudriñaban. Querían comprender de qué distrito, de qué comunidad, de qué sufrimiento yo venía con mis poemas en la mochila. Expliqué, más bien susurré. Vengo de Canadá, pero soy del sur, aún más al sur que vosotros. Salimos al patio, los cursos formados, todos con zapatos y camisas de domingo, estando a la mitad de la semana. Dormí en un payasón tirado sobre la tierra. Hice mis necesidades en el campo, que formaba un todo con el firmamento y el humano. Recogí pedruscos de otras épocas. Luego, bajo la tienda, la maestra amasaba tortillas mientras me ofrecía una tisana de hierbas recogidas para mi deleite en quebradas abruptas. Los insectos, chapulines le llaman, crujían en la paila sobre la leña alborotada. Nuestros anfitriones hablaban la lengua mixteca, la del estado de Oaxaca, pero nosotras nos anunciaban en castellano por los altoparlantes de camionetas coloridas y por las tardes el pueblo concurría a escucharnos en las plazas públicas y gradas de iglesias de siglos pasados. Viejas generaciones luchando porque las venideras no olviden sus culturas originarias. Aymara, mapuche, maya, zapoteca. La gran herida
dejada por los conquistadores sangra, deseosos algunos de entrar en la competencia blanca. Como dice la maldición de Malinche, del mar los vieron llegar mis hermanos emplumados. Eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Luego de tamaña experiencia, nace mi libro en español, ¿A dónde vas, madre? No lo tengo aquí, pero está en la Embajada de Chile. Poemario de ruegos y sus obras. La partida del hijo. Te fuiste caminando lento. Llevabas los hombros tristes, el pelo largo y liso. En silencio miré cómo te alejabas. No sabías. Eras feliz. Te saqué de mi tibio vientre, en mis brazos te cubrí de aureolas. No sabías y te quedaste quieto. Tus grandes ojos se enmarañaron de sombras misteriosas. Estamos de paso, dije. Tu mano pequeña se quedó en la mía. Tu sonrisa en mi sonrisa. Te ibas. J'écrivais tout le temps. J'écrivais pendant les voyages à vapeur qui nous menaient vers le sud du pays, au petit village agricole de Agua Buena, où nous allons en vacances. J'écrivais calé sur la paille pendant la trilla que organisait ma marraine. J'écrivais sur la carriole de mon voisin, tiré par des chevaux décharnés. J'écrivais sur les rochers d'une plage désertique et dans les parcs de Lota, entouré de paons royaux, se promena avec fierté a mes côtés. Y entonces me entraron las ganas de contar un cuento, pero uno de verdad, que ocurrió en vastos campos cubiertos de trigales, cosechados todavía en trillas a caballo, amenizadas de guitarreos y cuecas tamboreadas, compartiendo chicha, pan amasado, carnes asadas y el ñachi de animales recién sacrificados. Entre eucaliptos y arbustos que nacieron muertos, orillando senderos polvorientos abnegados de lodo, transitaban algunos cesantes, como los llamaban. Nosotros, los niños, les teníamos miedo. Un día vimos acercarse a unos cuantos que se sentaron a la vera del camino a descansar de su miseria. Sus ademanes contrastaban con la actitud iniesta de los campesinos acarreando en sus hombros asadones y picotas. Algunas mujeres con sus criaturas en brazos encima de carretas tiradas por un par de bueyes. Me acuerdo de que hablando entre ellos se trataban de gancho, que significaba más o menos compañero en lenguaje urbano. Llevaban abrigos y lachudos, aunque hiciera calor, y unos bolsos agujereados y tristes color montaña. Pasó la cuadrilla delante de la mansión del terrateniente, sin detenerse siquiera para tomar agua fresca en la galería fechada de la servidumbre. Le temían al patrón porque
aunque no estuvieran a su servicio. Los peones que lo estaban llevaban grabado a fuego vivo el nombre del fútbol en el brazo y a veces marcas de latigazos en sus espaldas. En este entorno nació mi madre, sobreviviendo al hambre y a los terremotos del cielo. Mi madre y su comadre, sentadas en las sillas de paja del portal. Y yo también. Vimos cómo se llevaban a un afuerino arrastrándolo, maniatado, detrás del caballo que trotaba hacia la ciudad más cercana, con uno de esos soles que calientan la carne. Lo tiraban por quebradas llenas de barriales y de riachuelos cristalinos, hermoseados de piedrecitas. Iba el hombre con sus ojotas puestas todavía, ya luego las perdería. Mi madrina Finda se asomó al portal y con esa voz fuerte y determinada que tan solo los lugareños la producen, les gritó a todo pulmón: ¿y para dónde lo llevan al amigo, oiga? Es que se robó una gallina del fútbol, señora, le contestaron. Ella insistió: suéltenlo, te digo. Mételo a la carreta que mandé para el pueblo con los sacos de papas. ¿Qué no ves que se te muere en el camino? Era la purísima verdad. Corriendo amarrados detrás de los caballos, muchos no llegaban vivos. El encomendado titubeó, pero le hizo caso. A insultos y patadas subió al hombre harapiento a la carreta, dio algunas órdenes a otros como él y se echó a galopar. Le tenía respeto a Magdalena por sus tierras y por sus hijas casaderas. Mi libro en francés se llama Quand votre guerre repétisse. Fue publicado en plena pandemia, en el 2020, 100 páginas que han participado en la sanación de mi alma. En sus 3 capítulos, la fuite, l'exil, la résilience, intento comprender el más allá de la migración, aquella oculta complicidad entre la tierra de acogida y la de mi nacimiento. Simplemente es un poema que cuenta quién era realmente mi madre y lo que le tocó vivir. Aquí va para ustedes y con él termino mi charla, esperando sus preguntas y opiniones, por favor. Mi madre no cocinaba en cacerolas de reina. No picaba la cebolla en fuentes color de cielo. Mi madre fregaba tiestos en el canal de la Vuelta. Sus manos se hacían rudas, sus cabellos castaños tiesos, sus pasos lentos, seguros, su voz y su llanto inciertos. Mi madre no se vestía con encajes ni con ceras. No se pintaba los labios, ni se arreglaba las cejas. Mi madre no era doncella. Muy temprano, de mañana, ella se levantaba y alimentaba a las aves, los perros y los cerdos. Después, cargaba verduras en sacos gruesos y oscuros. Caminaba largas cuadras, tomaba una micro vieja y le entregaba la carga al chuma para venderla en La Vega. Ella arrastraba los pies en chalas rotas y chuecas. Mi madre nunca se puso un collar de 30 perlas.
Con una entrega sincera, ella les sirvió un tecito a soldados sin uniforme que allanaban su morada. Les mostró cada rincón, sin miedo ni desconfianza, mientras a golpes y hachazos su pieza despedazaba. Mi madre tomó un avión, se fue para otros mundos, no se sacó el delantal y nunca una queja tuvo. En otra lengua le hablaban, la compraron, le vendieron, le entregó su existencia misma a los hijos y a los nietos. Mi madre volvió a su tierra, sin guantes de terciopelo. Volvió y se murió enseguida. Mi madre vivió el destierro. Excelente, muchísimas gracias, Aspasia. Bueno, quiero darte un reconocimiento por tu participación. Gracias.